Nuevamente lo repito, estamos en lo que es la consulta de orientación legal con la abogada Victoria Gámez, quien se conecta con nosotros un viernes sí y un viernes no aquí en nuestro salón Zoom de Vía. Por una hora nos dona para brindar respuestas a sus preguntas con relación al proceso migratorio. Lo único que le pedimos, ya que tenemos ya con nosotros al abogado Victoria Gámez, es por favor, cuando hagan sus preguntas, no pongan sobre la mesa ningún detalle de su caso personal o particular, preguntas generales, en eso se va a enfocar nuestro abogado Victoria Gámez. Beatriz, si tienes alguna pregunta, es tu turno, puedes comenzar. O Mónica, si tiene alguna pregunta. Beatriz, tu micrófono está en silencio. ¿Ya? Sí, ya. Ya te Ok. Buenas tardes. No, lo que quería saber es si realmente en cuánto tiempo, si uno hace un procedimiento para el permiso de trabajo, en cuánto tiempo es que pudiese llegar y cómo sería la posibilidad de acercarse a obtener un permiso de trabajo antes de hacer solicitudes de lo que es asilo político, esas cosas. O sea, ¿qué es lo más recomendable? Pues, ¿qué procedimiento debe seguir uno para obtener un permiso de trabajo? Ok. Mira, para obtener un permiso de trabajo tienes que tener una solicitud en proceso, ¿verdad? Una vez que aplicas por el asilo, a los 6 meses, no antes, puedes solicitar un permiso de trabajo. Igualmente, si estuvieses en petición familiar, que es el otro mecanismo para, para obtener estatus, para regularizar la situación, o sea, en general, en este país, ahí sí puedes presentar la petición de solicitud de trabajo, el permiso de trabajo junto con tu petición de ajuste familiar. Pero aparte de eso, bueno, existen también las visas de trabajo como tal, pero es un procedimiento complicado con una serie de requisitos que normalmente, o sea, no son el caso, no es lo que manejamos cotidianamente porque tienes que tener un sponsor, o sea, una empresa, o sea, el permiso de trabajo no, para una visa de trabajo no lo pide nunca el beneficiario, lo tiene que pedir el sponsor, el promotor, la empresa, y no es un proceso sencillo, no es nada más conseguir un trabajo y que te van a tramitar una visa de trabajo. Es ciertas actividades, cierto tipo de empresas. Entonces, mira, básicamente la respuesta sería, tienes que aplicar para asilo y a los 6 meses puedes pedir el permiso de trabajo. Ah, y la cuestión cuando uno, o sea, cuando recién se llega, ¿qué es lo recomendable? ¿Que de una vez muevas ese proceso de todo o si, por decir, como decían que después de los 2 meses, esa cuestión era que se podías iniciar un proceso, o lo principal era desde un principio empezar con eso? Mira, depende del caso particular, porque depende del caso particular. Hay personas que sienten que tienen un caso sólido de asilo y cuanto antes empiecen, para ellos mejor, porque sus 6 meses van a empezar a correr y realmente va a ser mejor. Pero para decir que tienes un proceso, un caso sólido de asilo, tienes que haber sido, o sea, llenar todos los requisitos, los grounds, las bases para asilo, o sea, haber sido perseguido por tu opinión política, o porque perteneces a un grupo específico, o por religión, etnicidad, o sea, no es, tienes que estar y tener pruebas. En caso de asilo tienes que presentarlo con las debidas pruebas, los hechos, affidavits, declaraciones de otras personas, si fuiste agredido, informe médico, o sea, toda una cantidad de requisitos. Entonces, si la persona tiene los requisitos, es buenísimo si puede presentarlo apenas llegue, lo antes posible, ¿verdad? Igual, también el abogado, la persona que le va a preparar su caso, va a necesitar un tiempo para hacer esta petición, este expediente. Pero por más, o sea, si lo tienes todo, no debería ser más de un mes, 2 meses, depende pero cuando la persona no tiene un caso sólido, en ese caso a veces es preferible que la persona gane tiempo. Entonces, en ese caso, incluso a veces uno como abogado recomienda que esa primera corte puede ir y pedir más tiempo en vez de presentar el asilo, puede ir con abogado o sin abogado, aunque siempre hay un riesgo
sea, pero en general, lo que se recomienda es esa primera corte, si no hay un caso sólido, pedir más tiempo, ¿verdad? Y con ese más tiempo, mira, es más tiempo para conseguir un abogado, es más tiempo para preparar el caso, pero ahí tienes el problema y tienes en contra que no vas a tener un permiso de trabajo hasta que no presentes tu solicitud de asilo. E igual, siempre lo decimos en cada sesión, lo más importante para el proceso de asilo, o sea, lo que tienen que tener es que tienen que hacerlo dentro del año de haber ingresado. Entonces, así no tengan fecha de corte, así hayan ingresado sin pasar por frontera, o sea, no se hayan entregado en inmigración o no, o tienen que aplicar dentro del año, o incluso si la fecha de corte es posterior al año, porque también hay casos así. Hay gente que se confía, no, mi corte es en enero 2024. Yo voy a esperar enero 2024 para hacer mi asilo. Eso no se puede hacer. Siempre tienen que presentar el asilo dentro del año. Bueno, hay excepciones, pero esas excepciones son muy difíciles de probar. Es que estaba hospitalizado, estaba enfermo, no pude hacerlo. Pero como esa no es la situación general, no es la situación común, todo el mundo tiene exactamente un año para aplicar por asilo. Entonces, Claro. la respuesta concreta es esa. O sea que cuando tienden a personas que le aceleran el procedimiento, es favorable. Que te aceleran el procedimiento si tienes un caso es favorable. Si no tienes un caso no es favorable porque ese acelerar va a hacer que vas a tener una orden de deportación más rápido. Ya, Entonces, por eso te digo, depende del caso particular. Hay gente que prefiere ganar tiempo. Entonces, claro, tiempo es, espera cerca del año para aplicar por su asilo, ¿verdad? Y claro, durante ese tiempo, bueno, va trabajando, hace lo que tenga que hacer, o sea, pero espera, gana tiempo, igual, no debe dejar pasar ese año. Pero en cambio, si aplicas muy rápido asilo y no tiene, y tu caso es muy débil, y que lo más seguro es que lleve a una orden de deportación, a un rechazo del asilo, eh, no tiene mucho sentido hacerlo apenas llegues, salvo, bueno, si tienes claro. corte, no tuviste otra opción, pero igual, esa primera corte normalmente la gente aprovecha para pedir más tiempo. O sea, depende del caso. Ujú. No es necesario entonces llevar el abogado. O sea, ¿Ah? no es Mira, necesario, no es eh, obligatorio. no es obligatorio, no es obligatorio llevar el abogado a la primera. Siempre existe un riesgo, especialmente en otros estados. O sea, esto que estoy diciendo es específico. O sea, en el caso de Nueva York, yo no conozco ningún caso donde el juez haya dado orden de deportación a la primera audiencia si la persona va y pide más tiempo. Pero en otros estados diferentes, que Nueva York es un poquito más flexible, más pro inmigrante, en cierto sentido, no es, va a depender del juez, de muchas circunstancias. Pero en esa primera corte puedes ir y pedir más tiempo para conseguir un abogado, puedes ir y pedir más tiempo para preparar tu caso, eso se puede hacer. Pero igual, con ese más tiempo, vuelvo y repito, no lo malinterprete, no es que Claro, vas a aplicar al asilo después del año porque no es. claro. Ok, Bueno, ya eso era todo. ok. Gracias. Gracias, Bea, gracias por preguntar. Tenemos entonces a Jean G y Mónica M, porque la persona del Samsung no ha logrado conectar el micrófono. Jean G o Mónica M, si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerla, por favor. No, Mónica la escribió en el chat, doctora, no sé si la puede ver allí. Ok, hola, ¿cuánto tiempo suele dar el juez cuando uno pide más tiempo? ¿Y qué pasa si uno deja pasar el año sin pedir el asilo? Ok, ¿cuánto tiempo va a dar el juez? Eso depende de la corte, ¿verdad? Depende de la agenda de la corte. No hay un estándar, no hay algo, a veces dan 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende del volumen. Y cada juez es totalmente diferente e independiente. Entonces no puedes tener un estimado. De repente el juez puede decir, bueno, ven en un mes. Y otro juez, o depende el volumen de trabajo que tenga en ese momento, el volumen de casos. No hay un tiempo específico. Y lo otro era qué pasa si dejas pasar el año sin pedir el asilo, que no tienes estatus, sigues estando, o sea, después del año, si quisieras pedir el asilo, eh, es, lo más probable es que te lo van a negar porque dejaste pasar el año. Tendrías que encontrar como
una excusa válida, real, lo que dije anteriormente, la persona estaba hospitalizada, la persona estuvo detenida en contra de su voluntad, cosas muy, 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 porque incluso hoy en día cuando te detienen en frontera te dan una lista, ajá, unos papeles donde dices tienes un año para presentarlo, incluso dan una lista de abogados, todo eso, o sea, y el no conocer la ley no te excusa de cumplirla, no es que, bueno, yo no sabía, no es... es tu obligación saberle y cumplir con las normas. Entonces, si dejas pasar el año, hay otro proceso, pero igual ese otro proceso es como para suspender orden de deportación, cuando la persona de verdad puede demostrar que su situación es de riesgo, que volver al país, pero es un proceso al cual no me gustaría ni siquiera, o sea, primero porque tienes que tener un caso real y fuerte, ¿verdad? Es como que, ok, dejé pasar el año, pero mi vida realmente corre peligro y todo eso. O sea, en este caso, a esas personas no les van a aprobar el asilo, pero les quitan la orden de deportación, pero igualmente no tienen un estatus. Entonces, es una circunstancia no favorecedora porque igual no vas a tener ni permiso de trabajo ni nada. Vale, excelente. Mónica, cualquier cosa puedes abrir tu micrófono si deseas hacer alguna pregunta adicional, pero esperamos que esto haya respondido a tus dudas. Tenemos la mano levantada de Jan. Jan, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Escuchamos, sí. Gracias, Jan. Ok, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos acá, saludos Victoria y a todos los chicos y chicas que están conectados. Mi duda es sencilla. A mí me tocaba hacer el check-in y el cambio de residencia de Florida para acá, para Nueva York. Yo me vine para acá. Y se me pasaron los 60 días que decía la hoja que me dieron en el parol. Yo entré por México. Porque fui el último día, pueden ver dudoso si me quedaba aquí en Nueva York o me iba para Canadá. Porque yo lo que estuve reuniendo con mi esposa y mis hijos y dicen que por allá puede quedar rápido, en fin, total. Yo creo que me voy a quedar aquí, voy a intentarlo aquí primero, pero tengo 4 días yendo al edificio de migración y no he podido hacer el check-in. Entonces, como ya se me cumplieron ahorita el miércoles los 60 días, quería saber si hay algún problema en que yo vaya el lunes, que le pregunté al señor del ICE y me dijo que el lunes que yo volviera a trabajar, porque por cuestiones del Día de Acción de Gracias no trabajaba ni jueves ni viernes. Entonces quería saber si eso tiene algún problema. Él me dijo que no, pero por si acaso, no sé, uno nunca sabe, por eso pregunto. No, eso no tiene ningún problema. Eso no tienes ningún problema. Igualito puedes hacer tu cambio de dirección ahora, no hay un tiempo. O sea, en teoría tú debes reportarlo, ¿verdad? Cada vez que tú te mudes, pero no es que vas a tener un problema por no haberlo hecho inmediatamente cuando te mudaste. Ok. Y el parole los 60 días, no, eso no cambia, no cambia el vencimiento de ese parole, no cambia tu obligación de Sí, hacer el cambio de residencia. sí, como no me he querido meter en agua turbia para sacarme lo que todos conocen como el mimado, yo estoy pensando en estos meses de enero y febrero, que es muy frío aquí en Nueva York, y para otro estado ofreciendo 2 meses de trabajo y regresar luego de 2 meses para acá. Entonces mi pregunta, yo me muevo de Florida para acá, yo me vine en avión con ese parol. Ahora que está vacío, ¿puedo volar en avión o no se puede? No lo recuerdo. Es un riesgo, volar en avión es un riesgo y no es recomendable si no tienes estatus y no tienes documentos acá. O sea, si tú tuvieras una licencia de trabajo, de conducir, disculpa, algún tipo de identificación válida aquí en los Estados Unidos, puedes volar, pero si no lo tienes, que me imagino es el caso, con un parole vencido y eso Sí, no lo no es tengo. para nada conveniente que viajes en avión. No, Y con el ID de aquí de Nueva York, ¿también puede volar? No, con el ID de Nueva York. no, para volar eso no te sirve o sea, no es una identificación válida para tomar un vuelo, así sea un vuelo nacional. Ese ID de Nueva York es En ese caso, será específicamente, solo la licencia de conducir. sí, una licencia de conducir necesitarías en ese caso para Bueno, poder. muchísimas gracias. Ujú. Sí, en ese caso, Victoria, me gustaría como hacer una pregunta de seguimiento en base al planteamiento de Jan, que es con relación a la preocupación de las personas con relación a la fecha de vencimiento.
que tiene marcada el papel que ellos reciben cuando entran por la frontera, que es el parol humanitario, ese permiso humanitario para procesar en libertad su proceso migratorio, ¿no? Para tramitar en libertad su proceso migratorio. Entonces, esa fecha, si yo no tengo expresamente indicada una cita con ICE para presentarme tal día, pero mi parol dice 60 días de validez, ¿cómo puede interferir eso ante mi presentación? O simplemente si a mí ICE no me ha dicho que me presente todavía, no hace falta que yo vaya hasta el edificio de Federal Plaza y me presente. ¿Cómo es en ese caso? Si a ti no te han dicho que te presentes, primero no todo el mundo entra con parole, ¿verdad? Porque hay veces que la gente cree que el papel que le dan inmigración es el parole, no. O sea, hay casos en que el parole va dentro de ese documento si se lo otorgaron y variar 30 días, 60 días, es un periodo no muy, hasta menos días, he visto algunos, es un periodo no muy largo. La ventaja principal, o sea, en la práctica, porque no tiene mucho efecto práctico ese parole, o sea, no es como que, ay, se me venció, básicamente igualito no tenías estatus antes de que se te venciera, no lo tienes después. O sea, eso es como que, ok, tienes permiso para entrar y ajustar tu estatus de la manera que lo vayas a hacer, o sea, aplicar por tu asilo, o sea, es como te están Ok. dando un salvoconducto por un tiempo, pero en la práctica, por ejemplo, para que sí es bueno, quien va a ajustar su estatus por petición familiar, quien después se casa, ¿verdad? Por ejemplo, en teoría esa persona no tiene que salir, o sea, quien entra por frontera sin parole, siempre en caso de petición familiar va a tener que salir, o sea, va a tener que pedir, hacer un perdón. Cuando la persona entró con parole, se puede entender, o sea, se asemeja un poco a haber entrado con visa, o sea, se asemeja un poco al sentido que no va a tener que salir del país para, para hacer el perdón, ¿verdad? Ok. Pero básicamente no es que te da un estatus durante ese tiempo, te permite movilizarte, te permite hacer ciertas cosas que no puedes hacer sin el parole, pero una vez que se vence, o sea, durante ese tiempo estás sin estatus y una vez que se vence, sigues estando sin estatus. Y la pregunta específica de Niurka es si no te dieron fecha de presentarte con No, no ICE, me dieron. ok, si no te dieron fecha de presentarte con ICE, igualito, bueno, en tu caso tienes que hacer el cambio de dirección. Pero si ellos tienen tu dirección, y para las personas que están en la dirección original y no la han cambiado, ICE les va a mandar una notificación si se tienen cuando se tengan que presentar, si se tienen que presentar con ellos. Ok, listo. Muchas O gracias. sea que no cambia, esto no varía, no es que ahora porque se le venció, claro, él debe presentarse porque él tiene que hacer un cambio de dirección. O sea, Sí, Entiendo. no sé si alguien más tiene preguntas, yo tengo más Ok, para no déjame interrumpir a preguntarle, los demás. Emerito, por no dejar, Jan, déjame consultar nuevamente con Mónica y la persona que está conectada desde un celular Samsung, que finalmente logró conectar el micrófono. Hola, bienvenido o bienvenida. Si tienes alguna pregunta, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Si no, Jan, continuamos contigo. Pero la persona del Samsung creo que va a hacer una pregunta. Hola. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Bueno, ¿Cuál es su nombre? mi nombre es Sixto Edgardo Figueroa Ramírez. Sixto, bienvenido. No soy, muchísimas gracias. Bueno, yo no soy venezolano, soy de Honduras, pero igual entré por la frontera haciendo la petición de asilo. Como no pude ingresar antes, no he escuchado, quizás hayan hecho la misma pregunta. Yo venía hacia Houston, Texas, de allí tenía la dirección, pero cuando ya ingresé a Texas, el amigo que me iba a recibir me dijo que no estaba listo para recibirme y me vine a Nueva York. Quisiera saber qué debo hacer para cambiar mi dirección. Y bueno, por primera vez estoy escuchando los servicios de un abogado porque ha sido tan difícil, está tan congestionado. Hemos hecho algunas peticiones y no lo hemos logrado. Muchísimas gracias por atenderme. ok, Sixto, gracias por compartir tu inquietud y tu duda. ¿Tú entraste por frontera y fuiste detenido en frontera? ¿O te No, quedaste?
hice la petición, no fui detenido, me vine por el puente, hice una solicitud en la frontera con México y luego ingresé por la frontera a Estados Unidos por el puente, no crucé el río. Ok. ¿Y a ti te dieron ya fecha de presentación en ICE o te dieron fecha de corte? Me dieron fecha de corte para el 1 de marzo. Para el 1 de marzo. Sí. Y no te dieron entrevista con ICE, no te dieron presentación con ICE. Nada más dice que debo presentarme a la corte el 1 de marzo. ¿Tú estás seguro que es a corte y no con ICE? Porque a veces también las personas confunden, porque es raro, o sea, puede pasar, realmente no, esto no es matemática que 1 más 1 es 2. A veces hay personas que de verdad les dan fecha de corte y no les dan, pero lo más común incluso es que te dan la fecha de ICE, la entrevista con ICE, que la misma corte. O sea, a veces te pueden dar los dos, pero que solamente te hayan dado corte y ICE no es tan común. Entonces sería importante, si tú tienes el papel contigo, revísalo, a ver si te dice corte de inmigración o te dice presentación con ICE. O sea, revisa a ver qué es efectivamente lo que tú tienes, el documento, ¿verdad? Creo que es corte con migración. Sí, Corte. tienes el papelito allí para que puedas leer la nomenclatura, si es el caso, si aplica. La nomenclatura Sí. me refiero si tiene una identificación, por ejemplo, NTA o si dice 212-D-5 o cualquier cosita de esa que tú puedas, sin darnos detalles, solamente ese tipo de documento. Que de pronto pueda salir de luz. Ahorita mientras continúan, yo lo checo, ¿sí? Vale. Ok. Entonces, para hacer el cambio de dirección, tienes que ir, si estás ahorita en Nueva York, tienes que ir a Federal Plaza a las oficinas de ICE para hacer el cambio de dirección. Perfecto. Tita, ayúdame a buscarlos de comer. Y para estar seguro que lo que tienes es corte o es entrevista con ICE, presentación con ICE. De todas Perfecto. maneras, como ya dijimos, no sé si tú estabas en esa primera parte, tienes que estar consciente que tienes 1 año para aplicar para asilo. No debes dejar pasar el año. Eso es o sea, de todo lo más importante que se pueden llevar de esto es que tienen 1 año. Así no tengan corte. Si no tienen corte, igualmente tienen que presentar su asilo, o si su corte es posterior al año, igualmente tienen que presentarlo dentro del año. ¿Verdad? Correcto, entendido. Listo, mientras buscas la información te voy a poner en mute porque hay sonido de fondo en tu lugar y le damos entonces la palabra a Jan para que Jan vaya a preguntar. Mónica creo que no había hecho la pregunta, Oh, sí. Mónica, ¿vas a preguntar algo? Te abro el micrófono, Mónica. Perdón. Sí, te escucho. No, bueno, Mónica, no, vea, quería saber si tienen alguna información sobre esa famosa tarjeta verde para cuando hay menores de edad. ¿Qué tan recomendable es separarlo del caso de asilo a los niños si eso es favorable, pues? Disculpa, no sé de qué hablas con esa tarjeta verde. Eso, he escuchado que a una tarjeta verde que despliegan a los menores de edad para otra opción en vez de asilo. Dice, ¿no? Que ellos pueden optar por una supuesta residencia acá, separándolo del caso del asilo. Victoria, yo creo que Bea está haciendo referencia a la visa juvenil. Ok. Eso, correcto. Ajá. Ok, sí, tú estás hablando de la visa juvenil, ¿verdad? Sí, que Esta visa aplica si estás en Nueva York para menores de 21 años. Porque correcto. digo, la norma federal es menores de 21, pero como esto se rige primero por corte de familia, hay estados que es hasta los 18. La mayoría de los estados es hasta los 18. Entonces, ¿qué pasa? Si estos menores están aquí en los Estados Unidos, tienen que estar acá, no es que se puede tramitar para jóvenes que estén afuera, y han sido abandonados, abusados, o alguno de los padres ha sido negligente,
pueden tener un peticionario, que puede ser uno de los padres, si el otro padre fue el que lo abandonó, o puede ser un familiar o incluso un amigo de la familia, alguien allegado al menor, que puede aplicar por esta visa juvenil. O sea, tiene que tener un peticionario, ¿verdad? Y tiene que haber estado en esta situación, tiene que estar en esta situación de abandono o abuso por uno o ambos de los padres, o también si uno de los padres falleció, se considera una situación similar a abandono. Vamos a suponer que el día está aquí con la mamá y el papá falleció, no fue que lo abandonó, o sea, de otra manera, físicamente, de otro, o abusó ni nada, pero el padre falleció. Igual, este menor puede aplicar a la visa juvenil. Por e- El peticionario no tiene que tener estatus. O sea, la persona que hace, eso es muy importante que lo sepan porque hay gente que se asusta como que, no puedo pedir a mi hijo porque yo no tengo estatus. Pero ese niño tiene que haber estado, ese joven niño tiene que haber estado aquí en Nueva York para presentar el caso durante al menos 6 meses del momento que se hace la petición. Y el caso se hace en corte de familia primero para que la corte de familia declare que la persona es menor de 21 años, que no está casado, es otro de los requisitos, que es dependiente de la corte de familia, dependiente de la corte de familia, porque al ser declarado que alguno de los padres abusó, fue negligente o abandonó al menor, y lo colocan bajo la tutela de otra persona mayor de 18 años, ahí ya la persona está bajo la dependencia de la corte de familia. Y después que se pase esa etapa de la corte de familia, se hace una petición a inmigración con la forma I-360, donde ya se pide en ese momento la green card, o sea, que la persona sea, el joven sea beneficiario de esta visa juvenil. Pero para poder pedir esta visa juvenil a inmigración, hay que ir primero a corte de familia para que la corte de familia declare estos elementos que estoy diciendo, que es menor, que no está casado, que fue abandonado y que no es conveniente que regrese a su país de origen. Ok. Y eso es, o sea, por ejemplo, que como está conmigo acá y el papá prácticamente no ha visto de él, pudiera ser ese el caso. Sí, sí, podría ser ese el caso. Y otra cosa, y ese tiempo para él, ¿en qué tiempo le pudieran hacer eso a él? ¿Qué tiempo se tomaría? Mira, depende, no todas las cortes de familia tardan lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Primero tiene que ir a corte de familia. Primero tiene que estar aquí los 6 meses. Y es Ok, mucho mejor para los jóvenes aplicar por esto que para asilo, porque estos exacto. procesos son bastante seguros. ¿A qué me Ok. refiero con bastante seguros? Si llena los requisitos, es muy probable que la corte lo va a aprobar, que la corte de familia lo va a aprobar y después igual cuando inmigración, salvo que el joven se case o haya cometido infracciones o delitos en este país, también es muy probable que va a obtener su ajuste de estatus. Entonces, si el joven puede ser beneficiario de esto, no hay comparación entre un asilo y esto. O sea, la Ah, tasa de aprobación de esto es altísimo realmente. O sea, ok. en cambio del asilo no es igual. Pero Ok. la otra parte que tienes que saber es para tu hijo. O sea, si, Sí, es para mi hijo. ok, la Ajá. parte negativa de este proceso es que tu hijo después no te va a poder pedir a ti. Chévere, no Cuando importa. se obtiene el estatus con este sistema, el niño joven no va a poder ser peticionario nunca, salvo que cambien las normas en un futuro. Pero con las normas que tenemos ahorita, nunca va a poder ser O- peticionario de los padres. ok, pero yo, o sea, cuando me hablas de alguien peticionario, o sea, ¿tiene que ser el Estado? O, por ejemplo, yo tenía la duda de que, por ejemplo, yo perdía los derechos sobre mi hijo. No, 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 nada de no, eso. para nada, no, 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 imagínate, la peticionaria Ah, tú vas a ser su tutora, ¿verdad? yo dije, si me pongo a hacer eso y después mi hijo, ya, yo decía, si mi hijo después, o sea, me lo quita el gobierno de No, acá, no, yo no, no, decía, no, para nada, no. ya, ya, La bella. peticionaria vas a ser Entonces, tú. Hay otras ah, cositas, por ejemplo, tienen que vivir, o sea, hay casos
que yo sé que muchos venezolanos, están ahorita en shelter, ahí de verdad es muy complicado hacer uno de estos procesos. O sea, tienen que tener un lugar donde vivir estable. No es que tiene que ser no estoy hablando que tiene que ser, pero por lo menos tener rentado un espacio, un anexo, o incluso, bueno, una habitación, pero no de repente viviendo con 20 personas, porque también hay casos, o sea, de gente que tiene rentada una habitación, igual no es que no pueda hacer el proceso, pero tiene que tener ujú. Y este es un proceso, realmente yo lo recomiendo mucho porque es un proceso seguro, o sea, entre comillas. Es un proceso de alta probabilidad Sí. Ujú. Ah, está bien. No, pues sí, o sea, realmente yo sí he buscado, me ha tocado que, o sea, orientarme por otros lados y esas cosas, porque, o sea, ahí mismo te dan un listado de abogados gratuitos, pero, o sea, no soy partidaria de ese tipo de cosas así, sino hasta ver no creer, pues. Entonces, es bueno que anticipen, que hayan esas conferencias así en las cuales podamos uno salir de dudas para, como quien dice, ya tomar una conclusión y no hacer las cosas como no deben ser, pues. Hay ¿Ves? organizaciones Entonces, que hacen este proceso de manera gratuita. Yo no sé ahorita, yo la otra vez se la mandé a un chico justamente que se conectó a esta actividad. Yo le mandé ajá, por correo varios abogados, o sea, varias organizaciones, pero él después me contactó y me dijo que no, que nadie lo había, pues no sé si es que está muy, y creo que él estaba cerca, no sé, él tiene 19, 20 años. Sin embargo, si tu hijo es pequeño, tu hija es pequeña, 13. ok, Ajá. o sea, que no tienes esa urgencia de que es que ya va a cumplir la edad, de que queda fuera del proceso, quizás puedes intentar acercarte a estas organizaciones que hay unas cuantas aquí Este, en Nueva York y te podrían hacer el proceso de manera gratuita y lo importante es que tienes el tiempo para hacerlo. está bien. ¿Y me puedes dar por acá mismo la información? ¿O me la envías cómo harías para hacerlo? Pero si Déjame ver quieres me si la lo pasas tengo mi acá. doc y yo se los escribo por el chat a ellos. Ok, sí, tengo que buscarlo un momentico, pero déjame Vale, tratar de... vale. Ya te lo escribimos por el chat, Bea, ¿ok? Para que lo Déjame. tengas allí, así lo tengan el resto de las personas. Sixto, mientras el abogado busca y Bea espera por esa información, ¿tienes ya los datos de la planilla? Para darle la palabra a Jan, que quería hacer otra pregunta. Ok. Creo que Sixto no ha encontrado nada. Jan, ¿tú quieres hacer tu próxima pregunta? Sí, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente. Listo, bueno, en la reunión que tuvimos la vez pasada con el abogado, ahorita no recuerdo el nombre, yo toqué el tema de mi caso, entonces quisiera mencionarle a la abogada también. Y es Ajá, que yo soy venezolano y nacido en Venezuela, criado todo, estudié todo allá, pero como mi madre es colombiana, nosotros sacamos la doble nacionalidad. Y el abogado nos dijo que aquí en Nueva York habían aprobado una ley hace 6 meses donde no importaba que la persona tuviera doble nacionalidad y podía hacer la solicitud de asilo. Le quería confirmar eso con la abogada y preguntarle si ella también ofrece el servicio para introducir el asilo. Mira, ok, aquí en Nueva York, pero esa norma es de Nueva York, o sea, eso es una decisión en el distrito, o sea, que corresponde a Nueva York. Sí puedes aplicar al asilo teniendo la doble nacionalidad, ¿verdad? En condiciones normales, o sea, en otros estados o tradicionalmente, pero estamos hablando de en la corte, no estamos hablando, bueno, de un asilo afirmativo, sino defensivo de corte. Puedes hacerlo aunque tengas la doble nacionalidad. Ujú. En cuanto a si yo, mira, realmente en este momento no hago no estoy haciendo ese tipo de trabajo. O sea, yo trabajo para una firma y algunas cosas puntuales, pero peticiones así lo eso no hago en este momento. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno. New York, estás mute. Sí, Ajá. ya me di cuenta, Dios mío. Y es bueno que lo comentes y aprovechando las personas que están conectados ahorita con nosotros. Nosotros lo repetimos porque es lo que está ocurriendo desafortunadamente, Victoria, es la realidad y tenemos que decirla. Sí existen organizaciones que dan servicio de pro bono para diversos tipos de casos de inmigración,
pero desafortunadamente están colapsados, están tardándose en los tiempos de respuesta, están tardándose en dar citas Sí. para tan siquiera escuchar a la persona, ver de qué se trata, si lo pueden atender o no. Y desafortunadamente el tiempo no es precisamente el mejor aliado para las personas que están ingresando a través de la frontera sur de los Estados Unidos, porque el tiempo corre en su contra. Es decir, que de Ujú. pronto lo que se puede dilatar ese proceso normal en esperar un abogado pro bono a que tengas tu beneficio de poder tener esos servicios, puede ser, no sé, 4 o 6 meses, quizás juegue en contra tuya para lo que implica la aplicación del asilo. Con esto dicho, decimos que incluso abogados que pudieran cobrar por su servicio, hoy en día ni siquiera cobrando, están prestos a atender porque no se dan abasto. Tan sencillo que están colapsados. Entonces eso también es algo que hay que considerar, incluso con ese año que tenemos para poder aplicar asilo, porque no se trata nada más de sentirme yo preparada para meter mi caso de asilo, sino considerar lo que es la situación de los servicios legales en este momento en los Estados Unidos. Sí, sí, lamentablemente es tal cual tú lo estás diciendo. Está colapsado. Y es verdad, cuando la gente dice, bueno, puedo presentarlo al principio, es que aún teniendo el abogado, es muy difícil que el abogado, con el volumen de trabajo que hay actualmente, pueda decir así, voy a preparar tu caso y lo tengo listo en 2 semanas. No es lo común, pero buena la observación. Exactamente. Entonces, Creo bueno, que nada, ok, mira, ajá, Niurka está poniendo aquí, está buscando lo del abogado safe, ya va, déjame buscar acá. muchachos, en el chat, mientras la doctora busca, pusimos en el chat varios links que los van a llevar a post que ya hemos hecho en día, donde les informa sobre los puntos que pusimos allí en el chat. Uno, cambio de dirección. No solamente el cambio de dirección ante la Policía de Inmigración, conocida aquí como ICE, sino también el cambio de dirección. Si tenemos un caso en la Corte de Inmigración, ¿dónde hacerlo ante la Corte de la Inmigración? Y sí tenemos ya abierto un proceso ante USCIS donde hacer el cambio de dirección ante USCIS. Entonces, ese link te lleva a un post que te informa esos 3 puntos. También colocamos otro link sobre reportarse, una página web de ICE en donde tú consigues información e instrucciones en el mismo sitio web de ICE que te dice cómo hacer para reportarse. Luego consideramos prudente de pronto agregar la locación, porque las oficinas de ICE varían dependiendo del estado donde te encuentres. Y una pregunta muy recurrente que nos llega a nosotros en vía por diferentes medios es cómo saber si tengo un caso en la corte, porque a mí nunca me ha llegado una notificación de parte de la corte. Bueno, colocamos entonces de último un enlace que te da información del sitio web oficial de la Corte de Inmigración, en donde tú puedes chequear con tu número de alien, tu número A, si tienes o no un caso o una audiencia ya programada ante la Corte de Inmigración. Todo esto que les acabo de decir se los acabamos de compartir por el chat para su información, para que lo tengan allí como un recurso, mientras el abogado... Y no lo consigo, estoy tratando de buscar Oh, lo del correo que yo le mandé a este joven, que de hecho me dijo que ninguno lo pudo, eran como 3, 4 organizaciones y él después me volvió a llamar y de paso él tenía en contra que estaba en un albergue, o sea, que estaba más complicado todavía. Pero estoy tratando de acordarme. cualquier aunque cosa, sea una para buscarla acá, aunque sea mira, una que me diga. Mira, vea, el 311 es un recurso que puedes hablar en español. El 311 en Nueva York, 311, lo marcas desde tu celular que sea local, de aquí de los Estados Unidos, no tu celular que te hayas traído de otro país. El 311, tú puedes preguntar allí a información de abogados que sean para corte de familia. Por ejemplo, si ellos tienen la información, te dan allí recursos, ¿ok? Pero es que son Ah, como 3, ok. 4 organizaciones ya que están en Nueva York Ok. y son muy específicas. Safe, no me, es que ¿No de será hecho Safe Horizon, no? Safe Horizon, ¿no? será, puede ser, que tengo hasta material de ellos, espérate, y no consigo ahorita. Safe Vale, no hay Horizon, problema. puede ser. Sí, Hay permiso que se me olvidó comentarles algo. Hay también personas que dicen que te hacen el primer paso
cobran 600 de algo que dicen que es el primer paso de como medio formularte la cuestión de asilo, medio un pequeño esquema. Pero ya la segunda fase y la tercera, pues ya ellos no te acompañan, nada. Esa Simplemente, persona, ¿esas personas las recomiendan o no? ¿Es recomendable que ya uno vaya acelerando por ahí o no? yo no lo recomiendo. Me imagino, o sea, son personas que no están autorizadas para ir a corte, son personas realmente preparar el documento, la fórmula, las I-589, o sea, no es, puedes tenerla preparada si manejas el inglés, si tienes, o sea, no es tan, pero el punto es que ¿qué vas a hacer solo con la forma lista? No haces nada. O sea, es un dinero que incluso cuando, si tú consigues abogado y vas con un abogado, el abogado tiene que hacerlo desde el principio. Entonces, gastar Eso. dinero en eso, ¿verdad? Ah, Con eso ya. solo no vas a hacer nada. Claro. Entonces, Ah, ya. no, Tenía no la tiene. duda ahí porque entonces de buscar un abogado, pues entonces te comienza lo que es el permiso de Claro, trabajo, no te todo lo va, Ah, exacto, ya, ya, y y el no permiso lo va a tomar en cuenta. Ah, ya. exacto, y el permiso de trabajo solamente cuando ya hayas presentado el asilo dentro a los 6 meses. Si Claro. fuera un Ah, proceso de un proceso administrativo, un asilo afirmativo, bueno, ahí sí podrías, es un recurso, o sea, porque es llenar la planilla, por supuesto, necesitas los recaudos, o sea, no es sencillamente llenar la planilla, pero no claro. necesariamente, no obligatoriamente tienes que hacerlo con un abogado. Pero en corte, la corte te va a exigir tener un abogado. Claro. No, y entonces esa persona te dice, no, más bien, para la fecha que entraste, estás atrasado, tienen que ya como que levantando el primer caso. Ujú. Así te dicen. Porque eso no. Entonces uno dice, wow, pero entonces, o sea, hacer dos cosas por un lado, no. Lo ideal es de una vez con el abogado y me imagino que él o sea, dirige todo, pues. Sí, exacto. Ujú. Victoria, ¿tú por casualidad tienes la página web que una vez mencionaste por acá, donde tú puedes verificar si el abogado está acreditado o no? Ay, espérate. Te puedo dar, claro, yo tengo la de Nueva York. Ok, denos un Déjame momento, buscar muchachos, un que hay una momentito. página web donde más allá vea de Déjame buscar mis lentes para Dale, seguro, utilizar el teléfono. dale, seguro. Ya voy. Muchachos, esta página web donde más allá de ver si la persona, o sea, qué piensas tú, si está bien o está mal, más allá de eso, nosotros diríamos más bien que esté acreditada por los Estados Unidos para brindar asesoría o consejo legal acá en este país. ¿Ok? Eso es lo más Ah, importante. Y ya claro, luego entonces tú empiezas como un doctor. Usted es claro. especialista en asilo. ¿Cuántos casos de asilo ha llevado usted? ¿Cuál es su experiencia yendo a la Corte de Inmigración? ¿Cuántos casos en la Corte de Inmigración ha ganado? Ese tipo de preguntas que deberían de hacerse al momento de contratar un abogado, pero principalmente que esta persona sea acreditada para brindar consejo legal acá en los Estados Unidos. Déjame escribírtelo aquí un momentico, a ver. Gracias. Vale, Sí, yo nos va a dar la página web, muchachos. exacto. Ah, Esto aplica para los que no son abogados también, sino como representantes, así, para legal. Déjame darle un momentico, no sé si ya va. No, 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 es nada más para abogados. Es solo para abogados ya. Ajá. Mira, acá en el chat. no sé si, Exacto. espérate, ¿dónde estoy? Que no veo eh, ya voy, déjame ver, que es que hay otra más. Creo que es acá. Ahí hay un sitio web. Creo que es esa que les estoy mandando. Mm, ok. Vea. No, ya va, como que me sí. Hay otra más. Déjame ver si este es el mismo. Ahí tienen que colocar el nombre y apellido del abogado. Estoy tratando de encontrar el link exacto, Ujú, pero ujú. bueno, por acá. Ah, chévere. Es ese.
podcast. Es ese, Niurka. Lo que pasa es que como estoy tratando de verlo en el teléfono, de repente la presentación es la misma. Public. Free Legal Answer, Pro Bono Service. De hecho, ahí aparece Pro Bono Service, pero en inmigración es limitado. Lawyer Referral Service. En esa página lo pueden encontrar. Ok, Perfecto, ya está bien. Ay, sí, ya me sacaste de dudas. aquí encontré como el link, un link, mi doc, verifíqueme este link que le estoy colocando aquí en el chat, porque en este chat, este link, Estoy abriéndolo. Ok, estoy abriéndolo. Ah, claro, es que lo puedo abrir en mi computadora. Bar Association. Mira, no necesariamente. Déjame ver si aquí está Find. No, aquí puede, no necesariamente. No, porque aquí están aquí no necesariamente. Para ser abogado, o sea, puedes estar registrado y no estar, o sea, no ser miembro para ver si esta es la, déjame ver si aquí está el link exacto. Ah, más fácil, ya va. Ya, vi que puedo seguir desde mi computadora. ok, dale. Muchachos, un minuto que estamos buscando, ¿ok? Por favor, Está bien, tranquila. Vale, gracias. Ok, esta, el login. Case number, case. Aquí, pero esto es para las Cortes de Nueva York, Ujú. por ejemplo. Voy a copiarles esta. Pero es que hay una el otro día, yo la estaba utilizando. Ok, before topics. Ya va. Attorney. Final name. Es el de la Corte de Nueva York, pero acá no consigo. Déjame copiar este link. Ah, ok. Creo que aquí está. Ya, listo. Ya lo encontré. Ya se los voy a copiar. Ok, listo. Ok, ya lo encontraron. Sí, ya lo encontré. Ya se los copio. Excelente. ¿Dónde está? Eso va a ser muy importante. Vea, Jan, Sixto, Ok. Mónica, Esto es nada más, ajá, ahí está. Para el estado de Nueva York. eso solo aplica para este Déjame- estado. Sí. Y por ejemplo, oh Dios, está, O, déjame ver una cosa justamente. Ah, ok, ya. No, acabo de verificarme a mí misma, decir, necesito los dos apellidos, pero no con uno solo también. Por ejemplo, ustedes, o sea, ahí pueden colocar el nombre de cualquier abogado, nombre y apellido, y les tiene que aparecer. Ok. Ah, chévere. Buena esa. Ok. excelente, Claro, excelente. pero en el estado de Nueva York es posible. Sí, sí, en Acuérdense el... que inmigración es federal, que de repente el abogado que ustedes van a utilizar está registrado en la Florida o en Texas o en otra parte y no va a aparecer en esta búsqueda. Pero, por ejemplo, o sea, normalmente, si está aquí, o sea, si la persona tiene oficina en Nueva York, aquí debería estar en esa lista. Correcto. Es posible, Claro. lo que les estoy diciendo. Ok. Me encanta la acotación porque es cierto, pueden haber personas que están ubicados, que son acreditados, pero no acreditados para ejercer en este estado. Sí. Entonces tengan eso en consideración, muchachos, porque puede ocurrir, pero si tomamos en cuenta de que todos ustedes están aquí en Nueva York y que sus casos lo van a abrir por aquí en Nueva York,
ustedes necesitan a alguien que atienda acá, que atienda acá en este estado, ¿ok? Correcto. Sí, sí, eso es lo que... Ok. Sí, creo pues que- realmente, o sea, yo he llamado a varios abogados gratuitos y esas cosas, otros de cuestiones de caridades católicas, esos no, o sea, están ocupados hasta el otro año, al parecer. Wow. Pero entonces la gente dice, no, sí, o sea, si no es abogado pagado, o sea, es muy difícil, de verdad. Sí, sí. Entonces, bueno, como dice, lo barato a veces sale caro, entonces, ay, no sé. Pero entonces, sí he preguntado varios y sí, o sea, uno paga las consultas, pero, ¿sabes? A veces no se puede pagar tanto para tantas consultas, pues. Vale, está bien, no hay problema, vea. Jan, si tienes alguna pregunta para cerrar, porque ya nos quedan 4 minutos antes de que el abogado se despida de nosotros, aprovechen estos 4 minutos, si no, estamos entonces listos por hoy. Jan, Bueno, ¿tienes estoy ahorita en la página para solicitar la cita para presentarse, pero entonces tengo una duda. Si yo programo aquí la cita y de igual manera yo voy el domingo para amanecer en la fila, o sea, es lo mismo. Lo que yo voy a hacer el domingo es lo mismo que pedir la cita para presentar el check-in. ¿El domingo o el lunes? Me imagino que es el domingo no atienden, que yo No, sepa. pero tengo que Es amanecer, porque madrugar, eso es lo que dice. está haciendo la gente. están Ajá. Amanecen. llegando desde un día antes, mi doc, porque las colas son muy largas para presentarse en Wow. ICE. Ok. Eh, Y tengo que llegar como a las 10 de la noche sí, del yo creo que domingo. no varía. Ok. Este, realmente creo que no varía si pides la cita, vas en persona, pero no, ahí sí, es lo que yo creo que es básicamente, porque he escuchado de gente, no sabía que tiene cita, ¿verdad? De la fecha que le dieron, que tiene el papel, eso sí, no sabía que había que llegar con tanto tiempo. Pero gente que me ha dicho, no, mira, fui a las 6 de la mañana, yo tenía la cita y no me sirvió de nada. Me dijeron que fuera al día siguiente porque ya habían entrado las personas que... Ah, bueno, ya con eso me lo Pero, o sea, respondiste que todo. básicamente creo que Entonces, el tener o no la cita no varía mucho si la pides online o si te presentas. Lo importante es que llegues con tiempo. No sabía que era tanto el tiempo, pero... sí, no, un amigo llegó a las 3 de la mañana y tuvo suerte, otro llegó a las 4, pero otros, los que están de primero, me dicen, no, tienes que llegar a las 10, porque el problema es que estos 4 días que yo fui, yo llegué a las 5 de la mañana y no me dio el tiempo porque los policías se iban al fondo de la fila y dicen, todos los que tengan niños pasen de primero y Sí, pasa la estampida. Ok. Entonces ya lo que estamos en la mitad, ya no quedamos, porque los últimos que pasaron con niños ya cubrieron los 500 cupos que están dando, 500 diarios. exacto. Sí, eso suele pasar. Ok. Wow, es así, es así. Bueno, Victoria, mil gracias por otro viernes. Muchas gracias. Les cuento, Gracias, les cuento, gracias. muchachos, que la doctora Victoria está con nosotros 2 veces al mes, pero el mes de diciembre es un mes particular para todos nosotros, lo sabemos, sobre todo en nuestra cultura. Por lo tanto, en el mes de diciembre solamente va a haber una sesión, que es el 9 de diciembre. Anótenlo por si acaso quieren acompañarnos, tienen alguna otra duda de aquí al 9 de diciembre, pueden unirse a nosotros porque ya la otra en teoría tocaría para el 23, pero ya saben que entramos en ese momento en lo que son las fechas, culturalmente hablando para nosotros, fechas para nosotros, pues de familia. Exacto. Ujú. Entonces, el mes de diciembre es muy particular, vamos a tener nada más a la doctora Victoria un solo día, que es el viernes 9 de diciembre. Los invitamos, si tienen alguna pregunta de aquí a allá, por favor, siéntanse libres de unirse a nosotros, ya ven de cuál es la dinámica en el espacio, sobre todo tú, Jan, que ya es el segundo viernes que nos acompañas. Le doy las gracias a hoy. Aquí está preguntando Mónica. ¿Es posible tener el contacto del abogado? Sí, Mónica, ya voy a compartir. Gracias por recordarlo, Mónica. Voy a compartir por el chat el correo electrónico de la abogada Victoria Gámez y por allí ustedes pueden escribirles un correo electrónico. Tengan en consideración que bueno, ya tiene su trabajo, tiene su rutina y de pronto los tiempos de respuesta no son tan inmediatos, pero ahí les comparto yo el correo electrónico. ¿Está bien, doctora Victoria? Sí, perfecto. Ujú. Mónica, Bea, Jan y Sixto, ahí les dejé el correo electrónico del abogado Victoria Ah, si Gámez. quieren, les puedo también poner el otro mío que es más corto por si acaso. Dale, pues ella va a colocar Pero otro correo, ¿ok? ya va. Está bien. Cualquiera de los dos es igual, me llega el teléfono, pero a veces digo, ese correo es tan largo, este también, cualquiera de los dos. Ahí lo tienen, muchachos, ¿ok? Entonces, mi doc, Oh, si quiere despedir, ahí tenemos a Héctor bueno, también con nosotros. bueno, no, feliz noche y que pasen un buen fin de Igualmente, semana muchas y suerte gracias. en sus
Suerte en sus procesos. Ay, a mí, gracias. Particularmente la mejor.